Cuna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Era una granada explosiva. El objeto se mecía suavemente mientras colgaba de un paracaídas enredado en una viga de acero. En efecto, lo era. Y si hacía explosión, los resultados podrían ser fatales. Inmediatamente se dio la orden de llamar a los técnicos y al poco tiempo un joven apareció. Con ayuda de una escalera llegó hasta el mortífero artefacto y con sumo cuidado lo examinó para determinar la clase de espoleta que tenía. Una vez que lo supo, maniobró ágilmente hasta que logró sacarla cuidadosamente, convirtiendo así el peligroso explosivo en un objeto inofensivo. Cuando el joven concluyó su delicada labor, alguien que había estado observando la escena se le acercó intrigado y le preguntó: ¿cómo puedes hacer este trabajo sin ningún temor? Te equivocas, respondió el joven técnico. Cada vez que realizo trabajos de este tipo, tengo que dominar mi temor. No hacerlo podría ser fatal para mí. ¿Y cómo logras, preguntó el que estaba observando, dominar el temor? La respuesta del joven fue la siguiente: desde que era niño recuerdo un texto bíblico que me enseñó mi madre. Aunque ande por valle de sombra de muerte y lugares tenebrosos, no tendrás peligro porque tú estás a mi lado. Dios está conmigo y esto es suficiente para mí, contestó el joven. Esta sencilla historia ilustra dos grandes realidades. Una, que el temor es parte de nuestra existencia. La otra, que solo hay una forma de vencerlo: creer que la presencia de Dios está realmente con nosotros. No hay un solo ser humano que no experimente el temor, ya se trate de los grandes temores de la vida, un atentado terrorista, un terremoto, una conflagración nuclear, etcétera, etcétera, o de nuestros pequeños temores, una enfermedad, perder el trabajo, un hijo en problemas de drogas, la infidelidad de un cónyuge. Lo cierto es que, tarde o temprano, todos atravesaremos por el valle de las sombras. ¿Qué hacer ante esta cruda realidad? No hay muchas opciones disponibles. De hecho, pareciera haber solo dos: vivir cada día como reos de nuestros propios temores, grandes o pequeños, o vencer el temor al creer por fe que Dios siempre está con nosotros, tal como Él mismo lo ha prometido en su palabra. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Salmo 27:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque se desplome la tierra. Salmo 46:1 y 2. ¿Te preocupan las calamidades que están azotando a nuestro mundo? No desesperes, pues de todos modos muy poco puedes hacer al respecto. ¿Se ha apoderado de tu corazón la angustia por un sinnúmero de problemas personales o familiares que no puedes resolver? En este aspecto sí hay algo que puedes hacer. Puedes creer que Dios, tu buen Padre Celestial, está contigo en medio de las pruebas y las dificultades. La seguridad de su presencia es verdad, no cambia la situación,
pero hace algo mejor, te cambia a ti. Te capacita para enfrentar lo que venga, porque sabes que Dios está contigo. No es libertad de las luchas, de las pruebas, lo que debemos pedir a Dios. Es libertad del temor, porque la prueba pule el carácter, desarrolla la paciencia, pero el temor destruye nuestra paz, consume nuestra vitalidad. ¿Estás atravesando, querido amigo o amiga, por el valle de la sombra de muerte? Si es así, el presente tiene como propósito recordarte que no debes temer, porque Dios está contigo y su presencia es todo lo que necesitas. Aquí está su promesa para ti. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te fortalece y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Del mismo modo, el salmista dice lo siguiente: apropiate de esta promesa y repite conmigo: aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Somos el remanente adventista. Muchas gracias de todo corazón por permitirnos nuevamente poder llegar a su vida, a su hogar, a su familia, podernos permitir llegar al lugar de su trabajo, a su oficina, donde usted se encuentre. Que Dios pueda seguirnos ayudando para que de una u otra manera que nos encontramos en cada momento, muchas veces no son casualidades en la vida. Dios de una u otra forma trata de buscar al ser humano para ponerlo en contacto con la verdad, con las cosas que tienen peso y llevarán al ser humano a cambiar muchas de las cosas que en la vida, aunque parecen correctas, pero que en algún momento necesitan coger otro rumbo, ya que hay cosas mejores que Dios tiene, no solo en nuestra vida secular, sino especialmente en el área donde el remanente adventista estamos abocados, trabajando, que es el área espiritual de tu vida y de mi vida, del futuro final de la historia de cada persona en este planeta, y de un final dichoso y feliz, donde la recompensa, si logras entender esto y si eres fiel y sigue las indicaciones de este libro santo que tengo en mi mano, alcanzarás la vida eterna. Se acabará el temor, la angustia, la preocupación, el dolor, la ansiedad y muchísimas cosas más que podría mencionarte. Y habrá una dicha futura para todos aquellos que se unan a la verdad, para aquellos que sean fieles a los principios que Dios ha puesto en su vida. No necesariamente tienes que ser una persona religiosa, sino que hay leyes inherentes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que han sido puestas por una mano divina para que podamos reaccionar ante las adversidades en una forma donde Dios pueda ayudarnos. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios, y en forma muy especial a aquellas personas que se mantienen en sintonía del remanente adventista, a los que nos llaman, nos saludan en los diferentes lugares. Hay gente que hay veces me saluda, yo no conozco, pero están siguiendo la programación. Que Dios pueda bendecirles. Y también siempre recordar a dos grupos que son importantes, que son las personas que nos piden oración, porque hay necesidades en su vida. Los martes tenemos nosotros un programa especial de oración de 8 a 9 de la mañana y 12 a 1 de la tarde, para que usted la pueda escuchar y lo pueda ver. También nosotros estamos orando entre semana, y los sábados en la mañana tenemos en nuestras iglesias una oración que se llama la oración pastoral. Tenemos una cajita de peticiones y ahí echamos no solo nuestras peticiones, sino ahí van incluidas las personas que nos llaman a través de estos medios de comunicación. Que Dios pueda bendecirle a usted, apreciado y hermana, que nos da el inmenso privilegio de orar por usted y por sus necesidades. También por los que nos ayudan con sus donativos y ofrendas para que este ministerio continúe. Déjeme decirle, trate de entender lo que le voy a decir. Cuando usted colabora con este ministerio en la predicación del Evangelio, nosotros estamos trabajando, elaborando programas, visitando gente, orando por personas, y usted está en su trabajo y en su casa, y con sus ofrendas y donativos usted está ayudando a predicar el Evangelio. Usted no lo hace, pero lo hace a través de los donativos y de las ofrendas,
y se convierte usted en una persona que está colaborando con el mandato del Señor Jesús que está en San Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y déjeme decirle que nuestro ministerio, gracias al Señor, por su misericordia y su amor, empezamos de la nada y ya hemos alcanzado a mucha gente fuera de las fronteras de Costa Rica. Un saludo para todos los hermanos que están fuera de nuestro país, que Dios le bendiga donde usted quiera que esté. No le conocemos, no sabemos dónde está, pero está en nuestro corazón. Y al final, si somos fieles, algún día nos vamos a ver en eternidad. Como es nuestra costumbre, vamos a abrir este libro santo. Y yo le invito para que usted nos acompañe en esta oración que vamos a hacer a continuación. Amado Dios, Padre celestial y eterno, nuevamente estamos aquí en este lugar que has escogido con un horario especial para la predicación de la palabra, para la predicación de las verdades que el ser humano necesita en este tiempo, donde en la Escritura vamos a encontrar que en esta dispensación, en esta época donde estamos viviendo, la Escritura ha dejado una verdad o verdades trascendentales que se aplican a lo que el ser humano está viviendo en este tiempo. Por eso, Padre Celestial, gracias porque has trazado todo el camino para que el ser humano no se equivoque, para que tenga una guía infalible, una brújula que finalmente lo llevará a puerto seguro. Por lo tanto, ayúdanos a nosotros en este ministerio para que mantengamos ese camino sin desviarnos a derecha o izquierda, que caminemos sobre el sendero de la verdad, sobre el sendero de lo que es correcto y respetando lo que este libro santo y sagrado dice, porque este libro es tu palabra, Señor. Y por eso respetamos lo que está en este libro sagrado y lo estamos revisando desde el Génesis hasta el Apocalipsis con nuestros apreciados radioescuchas y televidentes, para que podamos tener un conocimiento práctico, claro, de las verdades relevantes y urgentes que la Escritura tiene para el ser humano mientras exista en este mundo. Bendice a todos los que nos han llamado, a los que no los hemos contactado, y de forma especial, Padre Celestial, gracias por los que oran por este ministerio, por los que trabajan también en cabina, que hacen posible que estos medios funcionen, que tú puedas bendecir las familias de ellos también, Padre Celestial. Pedimos que al abrir este libro santo, oh Dios, Señor, mi mente pueda conectarse con la eternidad, que pueda únicamente ser un medio para decir lo que ya usted estableció para el ser humano. Por lo tanto, Padre Santo, bendícenos en esta hora y gracias por este libro que tenemos en nuestras manos. Y finalmente bendice a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de esta programación. Gracias, eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado, en quien usted nos enseñó a pedir todas las cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, versículo del 44 al 47, la Escritura dice lo siguiente. Mateo 24, 44 al 47. Velad, por tanto. Cuando dice por tanto, es porque va a resumir todo lo que viene diciendo. También vosotros estad preparados, hablando de sus discípulos especialmente, porque ellos tienen que llevar el mensaje al mundo, pero también les dice, ustedes van a ir a predicar el Evangelio, pero también ustedes tienen que estar preparados. Versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hace la pregunta de la siguiente manera, ¿quién es quién? En singular, no en plural, ¿quién? Cuando es en singular es porque la pregunta es directa para usted y para mí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Feliz, dichoso, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y ahí sigue la historia. Entonces aquí la Escritura nos está diciendo que el Hijo del Hombre regresa por segunda vez a la tierra. Y además de hacer el hincapié a sus discípulos que tienen que estar preparados, pone la ilustración de un siervo que es fiel y es prudente. Fiel porque se le
O sea, él como persona obedece las indicaciones que se le han dado. Y al tener la información, tiene mucha prudencia para ir ejecutando las cosas de acuerdo a la instrucción o al manual que se le da. Al ser humano se le dio este libro, pero muchos tienen este libro, pero no ejecutan, no son fieles a lo que están aquí. Y no son prudentes porque hacen muchas cosas que no es lo que este libro establece o avala para la vida del ser humano. Por eso el mundo está como está, porque no solo la persona que no estudia la Biblia, que no va a una iglesia, sino muchos de los que vamos a las iglesias estamos en rebeldía en relación a muchas de las cosas que están en este libro santo. Entonces Jesús hace y dice lo siguiente, dice, más, dice el versículo, ¿quién es? ¿Quién es? La pregunta es, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Esta palabrita prudente tiene como significado lo siguiente: una de las 4 virtudes cardinales en el ser humano. Moderación en el comportamiento para acomodarlo a lo que es sensato y correcto, exento de peligro. Vuelvo a repetir, vea qué interesante la definición de esta palabra prudente. ¿Quién es una persona prudente? Es aquella que tiene una virtud de las 4 virtudes que hay en los 4 puntos cardinales. Pero dice la palabrita que es moderación en el comportamiento, yo diría equilibrio, sabiduría, inteligencia para comportarse de una manera correcta. Y con el comportamiento que la persona tiene, lo acomoda a lo que es sensato, lo que es correcto. Y se cuida y tiene la capacidad de evitar el peligro. Y es aquí donde nosotros nos podemos decir, y le pongo un ejemplo muy sencillo para que usted lo entienda. ¿Cuántos de nosotros hemos sido de acompañantes o manejando un vehículo y cuando nos damos cuenta nos pasa una motocicleta a 70, 80, 90 o 100 por hora zigzagueando? ¿Podrías decir que ese motociclista es una persona prudente? No, jamás. No es una persona prudente. O sea, porque desconoce que dentro de los requerimientos de un ser humano, Dios establece que si él es una persona que entiende o ha buscado a Dios, no solo va a ser fiel a lo que está escrito, no matarás, o sea, no vas a poner su vida, sino que no vas a poner la de los demás, y será prudente, no buscará el peligro. Pero hay muchas de estas cosas que la gente hace porque no estudian la escritura, porque no saben, porque el ideal de Dios es que todo ser humano, cuando llega a entender eso, tiene la oportunidad, llegue a ser una persona fiel y prudente. Fiel y prudente. En el libro de Efesios, el capítulo número 3, Efesios capítulo número 3, el versículo 14 y 15 nos dice lo siguiente: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vea qué interesante, porque esta palabra familia, el mismo cielo, la misma eternidad ratifica que hay familia celestial y familia en la tierra. Y recuerden que la familia, para ser familia, se define tal vez con una palabra: hogar. La familia es el hogar. Y dentro del hogar debe haber armonía y seguir las indicaciones de origen divino. Entonces, se habla en la escritura de una familia que está aquí en la tierra y de una que está en el cielo. Lo menciona el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. En el libro de Génesis, el capítulo número 1, el versículo 26, dice la escritura lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de un Dios santo y perfecto. Fuimos hechos a través de su imagen. Reflejamos su gloria al cuidar esa forma en que Dios nos creó. Por lo tanto, el ser humano viene de una estructura divina para que dentro del plan que Dios establece pueda conformarse dentro de un núcleo que es la familia humana, cada familia, cada matrimonio, dentro del plan divino.
Entonces por eso Pablo menciona familia en el cielo y familia en la tierra. Y aquí dice la Biblia que el hombre fue creado imagen y semejanza de un Dios santo. Pero qué interesante, porque en el libro de Hebreos, el capítulo número 1, ya el apóstol Pablo menciona algo que conocemos, pero que tal vez no lo hemos analizado o entendido de la siguiente manera como está aquí en la Escritura. Hebreos 1:5 dice lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y escuche la frase: mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Oiga, el dueño de todo el universo le está diciendo a un ser: mi hijo eres tú. A imagen y semejanza Dios fue creado el ser humano. Entonces Dios, el plan que Él tiene en la eternidad y el orden que Él tiene en la eternidad, lo plasma aquí en el planeta. Y Él ratifica la relación que hay con los seres celestiales entre el Padre, Él y su Hijo. Y dice: ¿a cuál ángel le dijo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez vuelve a insistir: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Padre e hijo. Padre e hijo. Parte de la familia celestial. ¿Por qué mencionamos esto? Porque se han perdido muchos valores, especialmente dentro de la familia. Satanás sabe que si logra destruir el vínculo de la familia se desorienta y coge caminos equivocados. Y finalmente habrán consecuencias. Entonces, cuando yo entiendo que mi hogar es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi tío, es mi abuelo, es mi nieto, es mi sangre, entonces yo voy a cuidar a la familia. Y yo voy a portarme bien para no ensuciar la reputación de la familia. Y podría decir muchas cosas. Pero estamos diciendo que Dios le está diciendo a la persona: ¿quién es aquel fiel siervo, fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Dónde está? En San Juan capítulo 10, vea lo que dijo el Señor Jesús. Este versículo siempre me ha encantado. San Juan 10:30. Vea lo que dice San Juan 10:30. Ahora usted lo puede anotar y subrayar en su escritura. San Juan capítulo 10, versículo 30. Y eso lo dice el Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. ¿Podría usted decir eso de su cónyuge? ¿De su hijo, de su hija? ¿De su tío, de su abuelo? Sí, porque menciono esto porque por lo menos yo podría hablarle de mi abuela, que en paz descanse, y de mi tío, en paz descanse. Fueron personas con tanta afinidad hacia mí que yo los quería muchísimo y quería siempre estar con ellos, porque nos llevábamos demasiado bien. Ahora, cuando Jesús dice: yo y el Padre y yo somos uno, está nuevamente ratificando en toda la Escritura que hay nexos celestiales y hay nexos de origen humano, lazos humanos. Y ya ahorita lo vamos a ver dentro de un momentito, para que usted pueda entender lo importante de valorar la familia y el rol y el papel que juega cada persona dentro del círculo familiar. Y especialmente viene lo más importante: cuando hay una persona, y ojalá fueran todas, cuando hay una persona dentro de la familia que decide ser un fiel siervo, un siervo fiel y prudente en la familia. Cuando toma esa decisión la persona: voy a ser ese siervo fiel y prudente para proteger a mi familia, para protegerme de todo peligro y tener moderación, inteligencia y capacidad para poder cuidar lo que Dios ha delegado sobre mi vida y sobre los que viven bajo mi techo y los que tenemos nexos humanos, porque somos familiares. Dentro de ese plan divino, Dios ha establecido que el ser humano puede entender lo que Él como creador valora y estima: el vínculo familiar, y especialmente lo resumo en una palabra: hogar. Y déjeme decirle que en el próximo programa que este servidor va a tener, voy a definir bien con un pensamiento
lo que es realmente la familia y el hogar, porque se le dan muchas explicaciones a esto y hay gente que no ha valorizado o ha entendido el privilegio de pertenecer a un hogar. Y si la persona que me está escuchando, me está viendo a través de los medios de comunicación, ha perdido el hogar, déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible, que todo para Dios es posible, pero necesitas entregarte a Jesucristo y pedirle ayuda a Él para que puedas nuevamente recuperar lo que el Creador te dio y Dios quiere devolvértelo. Vamos a una pausa musical, manténgase en sintonía y ya continuamos con este interesante tema. Gracias por mantenerse en sintonía. Somos el Remanente Adventista. Estamos hablando seriamente de la importancia de entender lo que es la familia y los lazos humanos que unen a los que componen la familia, desde un tatarabuelo hasta un nieto o un bisnieto. Y en este tiempo en que estamos viviendo, son pocos los que realmente están tratando de luchar para que la familia esté bien. No vamos a decir materialmente, sino especialmente en el área espiritual. Las dos son importantes, pero el área espiritual es la que está muy abandonada en la familia. Y mencionamos que siempre el ser humano ha abogado por las necesidades de los familiares en momentos de crisis. En el Evangelio según San Juan, el capítulo número 11, la Escritura nos dice lo siguiente, San Juan 11, versículo del 21 al 24. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo quería Marta a su hermano Lázaro. Y le dice, mi hermano, mi sangre, el ser que yo quiero, no hubiera muerto. Sí, porque hay personas que sí realmente aprecian y valoran a la familia. Y saben lo que vale un ser humano. Y saben lo que es perder un ser humano. Por eso es muy importante aprovechar a la persona cuando está viva, no cuando ya está enfermo, cuando está muerta. Porque la vida es muy corta y se va, la vida es efímera. Entonces, Marta le contesta así y entonces dice el versículo 22, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La autoridad celestial le dice, Dios todo lo que usted le pida le va a dar.
y su hermano va a resucitar. Llega la contestación de Marta, versículo 24 de San Juan 11. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, en una forma tal vez incómoda para Marta, Jesús le dice, yo lo quería aquí ahora, no quería que se muriera, quería seguir con él. Entonces, hay muchos personajes cercanos en la escritura de Jesús para acá, donde hubieron personas que abogaron por las necesidades de otras, y especialmente cuando fueron familia, cuando fueron personas muy allegadas en el aspecto de lazos humanos. Y en el libro de Efesios hay una connotación importante en cuanto al matrimonio. En el libro de Efesios, el capítulo número 5, los versículos del 29 al 32, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando del matrimonio, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí, hermano y hermana, todo ser humano le pertenece a Dios y va a regresar a Dios. Jesús lo compró en la cruz del Calvario. Dios ama a cada ser humano porque Él sabe lo que enfrenta el ser humano y lo que está viendo todos los días. Y a Dios no le gusta ver sufrir, llorar o morir al ser humano. Él está identificado totalmente con la humanidad. Porque dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el libro de Ezequiel, de capítulo 18, todas las almas son mías. Tú le perteneces a Dios, quieras o no quieras, le perteneces a Él. Pero también Él va a decir cuál va a ser tu destino final dependiendo de lo que vayas a hacer. Y dice el versículo número 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos son una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de su iglesia. Si es que los lazos, apreciado oyente, televidente, entre los seres humanos son tan sagrados, son tan de origen divino, que es un privilegio tener familia, ser parte de una familia. Estar en un hogar es una bendición que Dios ha dejado para el ser humano. Entonces hay muchas historias. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque hay muchas historias en la escritura donde muchas familias se vieron involucradas en las diferentes épocas en que vivieron, y déjeme decirle, no todas salieron adelante, algunas fracasaron, fueron pocas las que salieron adelante, familias enteras, pueblos enteros se perdieron. Pero la pregunta es, ¿por qué se perdieron? ¿Dónde sucumbieron? ¿Dónde estuvo ese punto de equilibrio donde se cayó la persona, donde se cayó la familia, el hogar, el esposo? Por eso la escritura es tan importante estudiarla y llegar a comprender de que Dios ha intentado incontables veces de salvar al ser humano en las diferentes épocas de la historia del planeta, desde Adán hasta el último ser humano que esté con vida cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted conoce el resto de la historia. San Lucas capítulo 18, dice San Lucas capítulo 18, los versículos del 31 al 34. Recuerden que San Lucas el 17 y el 21 es el sermón profético de Jesucristo, hablando sobre la segunda venida de Jesucristo. Y ya en el capítulo 18, después de que Jesús habla sobre su segunda venida, en el capítulo número 18, los versículos del 31 al 34, mira lo que dice Jesús. Tomando Jesús, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué se va a cumplir? Todo lo que estaba escrito. Pero si ellos no conocían eso, no podían entender lo que Jesús estaba diciendo. Pues será entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero note el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se le decía. Yo espero que ese no sea tu caso, no sea mi caso, que no entendemos nada.
¿Por qué? Porque esporádicamente de vez en cuando vamos a la iglesia, o de vez en cuando prendemos el televisor o vemos algún programa esporádicamente, pero estamos totalmente en otras cosas. Y por eso en la familia no aparece aquel fiel o aquella fiel, que es para hombre y para mujer, que es una persona sensata y prudente dentro del hogar, especialmente pensando en las cosas eternas. Entonces aquí el Señor Jesús menciona por él mismo que es muy peligroso que a usted se le esté diciendo algo, se le está explicando algo y finalmente usted no entienda, le pase como los discípulos, no entienda. Y usted mismo se vende la idea de que no tiene importancia. Y entonces, como resumen, yo le puedo decir esto: usted vive como una persona engañada, creyendo en algo que al final no va a ser. Entonces, el siervo fiel y prudente siempre va a estar buscando lo bueno y evitando el peligro. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura, la historia de Sodoma y Gomorra, será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron de Cristo para seguir los placeres de un mundo pecador. O sea, cuando Dios venga a este mundo, en relación a lo que le espera a Sodoma y Gomorra y lo que le pasó, será más tolerable a aquellos que en este tiempo han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y sus verdades y no quisieron porque amaron más el mundo y el pecado. Vosotros que despreciáis los ofrecimientos de la misericordia, piense en la larga serie de asientos que se acumulan contra vosotros en el libro de los cielos, pues allá se registra, oiga, la impiedad de las naciones, las familias y los individuos. Impiedad de las naciones, de las familias y de los individuos están registrados en la eternidad. Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta y puede enviar llamados de arrepentimiento y de perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta, cuando ya el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia elección el hombre habrá fijado su destino, entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. De eso hemos hablado mucho en la Escritura. Hay motivo, o tienes que tener motivo, para inquietarte por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. Las multitudes han anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Eso lo puede leer en Mateo 15:9. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio, que niegue abiertamente la Sagrada Escritura, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo, mientras se mina la fe en la Biblia y en la revelación de Dios. Sí, una vida religiosa superficial. Una vida sin las verdades y cambios necesarios en la vida del ser humano para que viva una vida de santidad, de obediencia y de entrega al verdadero cristianismo. Por eso vimos los escándalos que vimos en muchísimas iglesias. La devoción ferviente y la piedad viva han cedido al lugar a un formalismo hueco. Como resultado prevalece, oiga, la apostasía y el sensualismo. Busque esas palabras en el diccionario, no tengo tiempo, no te las voy a definir. La apostasía y el sensualismo. Cristo mismo declaró: así mismo también como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. ¿Qué le parece? Esto lo vamos a ver, hermano y hermana. Esto es una realidad que no vamos a evitar. Si no, todo lo que nos da la historia de que Jesús vino y nació en este mundo, todo fue una mentira. Esto viene para la humanidad. Génesis capítulo 45, versículo 25 al 28. Génesis 45, versículo del 25 al 28. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre.
Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: bástate, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. En esta historia que hemos venido analizando muchos aspectos, llega el momento en que estos muchachos regresan con todo lo que el faraón les había dado. Y llegaron allá y le dijeron al papá, imagínense, ¿va? El papá sabía que José no existía, que estaba muerto. Y ahora le dicen que se lo encuentran, que es el primer ministro de Egipto, que les mandó esto y que él está vivo. Imagínense, casi lo matan del corazón. Después de casi 20 años, porque José fue vendido a la edad de 17 años. Aproximadamente como alrededor antes o después de 20 años, viene la noticia: José está vivo. Entonces dice la historia que él no les creía, no les creía. Ahora, algo importante es que ellos empezaron a retomar el respeto hacia su papá. Y en esto yo soy insistente y quiero ser muy gráfico en esto, porque ellos le dicen: papá, tu hijo vive. Ese asunto de decirle padre al papá, de respetarlo, es ellos como poseedores de una verdad distintiva, herederos de una promesa, una herencia espiritual. Ellos sabían que había un mandamiento en la ley de Dios que se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos conocían bien este mandamiento, entonces sabían que estaban en deuda con el papá. Y en este mandamiento, el honrar a padre y a las madres, quiero compartir contigo, y ojalá, si tal vez no lo puedes anotar, lo puedas ver después en redes sociales este programa, y puedas tener esta cita o este pensamiento tan necesario en la vida del hogar. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Oiga, se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad a los padres de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios de respecto a sus hijos. Yo no quiero hacer mucho comentario sobre esto, porque ahora hay muchas instituciones que se meten a cambiar esto. No saben lo que están haciendo. Están destruyendo el hogar y la autoridad que un padre y una madre tienen dentro del hogar. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen, sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados. Y escuche esto: que escuden su reputación. Qué terrible es un hijo borracho, un hijo fornicario, una hija también fornicaria, una hija lesbiana, un hijo homosexual. Eso no cuida la reputación de un hogar, de un padre o una madre. Eso es todo lo contrario, eso es violentar un mandamiento, la ley de Dios. Y ninguna persona de estas que haga estas cosas podrá entrar en el reino de los cielos, porque dice que Dios lleva un registro de todas las familias donde esto se permite, y donde los hijos o los cónyuges, adúlteros o fornicarios también, o a un ladrón todavía, viven de lo que se roban. Hay mucho que hablar sobre esto. La reputación del hogar, la reputación de sus padres, además establece que se les debe de ayudar y consolar en su vejez. Y muchos están deseando tirarlos por allá. Y muchos lo que hacen es, el día que más los quieren, es el día que tienen que retirar la pensión del viejito o de la viejita. Hijos crueles, hijos interesados, esa es la realidad de esto. Pero Dios lo que quiere es que nosotros recuperemos eso. Entonces, en el libro de Levítico hay un versículo muy importante. Génesis, Éxodo, Levítico, el capítulo 19, versículo número 32. Levítico 19:32 dice la palabra de Dios: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Punto. Y dice: yo Jehová.
Imagínense el problema en que están muchas personas. Las canas se respetan. O estamos hablando de canas de hombres y mujeres de verdad. No lo que hay ahora, que la gran mayoría muchas veces son peores que los hijos. Esa es la triste realidad que hay ahora. Y te lo digo porque si levantaras a nuestros abuelos y tatarabuelos y vieras cómo son muchos padres y muchas madres, creo que nuestros abuelos y tatarabuelos se quedarían asustados de ver cómo es un padre y una madre en este tiempo. Y cuáles son los ideales de estos padres o madres. Entonces aquí menciona que las canas se respetan, se respetan. Y la historia aquí nos menciona que llegó el momento en que de ahí Jacob está con sus hijos y no les cree que el hijo es primer ministro de Egipto, que está vivo y ve todo y dice, no, estos quién sabe dónde cogieron esto. Imagínense qué trifulca, qué problema pudo haber habido ahí en ese momento. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo gastaron para convencer a Jacob? Porque dice la escritura que había una verdad sobre José que él desconocía. Ellos la tenían oculta. No querían hablar sobre eso. Y ya voy a mencionarte algo muy importante en relación a esto. Y te lo explicas de la siguiente manera. Dios no va a negociar con ningún ser humano que haya ocultado pecados y delitos y crímenes y se los ha llevado a la sepultura sin confesarlos y apartarse de ellos. Se perderá esa persona eternamente. Esta situación de estos hijos, de estos 10 hijos de Jacob, ellos cargaban con ese pecado de haber vendido y haber vendido al hermano como esclavo. Prácticamente era matarlo casi, era peor que eso, porque la vida de un esclavo no era nada agradable. Entonces llegó el momento en que ellos tuvieron que hablar con el papá y la realidad es esta y esta y esta. Fueron claros en cuanto a eso. Y por eso dice el libro de Génesis, el capítulo número 45, el versículo 27, que el espíritu de Jacob revivió. ¿Por qué revivió? Sí, porque él estaba viviendo un dolor, un sufrimiento que lo mataba cada segundo, cada minuto, cada hora de su existencia. Hay miles y millones de personas que usted los puede ver por fuera, pero por dentro están muriéndose por problemas, dificultades, pecados ocultos, desgracias, fracasos, errores, por un sinnúmero de cosas en el planeta. Esa es la realidad de miles y de millones de hogares que no son hogares, sino eso es un infierno, pero viven según las apariencias para que la gente vea, pero por dentro lo que hay es un infierno. Eso era lo que era esta familia, por eso fue escrito para que usted y yo, apreciado hermano y hermana, podamos ver lo que Dios estableció. Entonces es hora de que así que como ellos se sentaron a negociar y a hablar cómo son las cosas, nosotros también tengamos la capacidad, si hemos decidido ser un siervo fiel y prudente, Mateo 24:44, y voy a dar la verdad a mi hogar y a mi vida, para que Dios empiece a corregir el hogar y a quitar lo que está estorbando. Pero muchas veces el ser humano calla, otorga, no dice nada, alcahuetea, se enreda a sí mismo, los años, meses van pasando y cuando usted se da cuenta no tiene autoridad para nada y peor si usted ha sido culpable en esto. Entonces el hogar tiene una forma, pero el hogar no es no tiene los principios que Dios estableció. Esa es la triste realidad que el hogar tiene en este tiempo. Los valores que se han perdido. En este caso, cuando usted estudia la historia o ha venido siguiendo nuestra programación, José tenía bien claro el norte y el plan de Dios. Estos muchachos tuvieron que sentarse a hablar con el papá y decirle toda la realidad de lo que habían hecho y de todo lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Ahora déjeme decirle que yo le puedo decir que hay formas de decir las cosas que hay veces parecen que son un poco, podríamos decir, salidas de tono, porque hay gente que cuando usted le dice la verdad, no le gusta que se le diga la verdad. Entonces muchas veces la verdad la adornan, la maquillan y finalmente el culpable, el que hizo el daño, se sale con la suya porque bueno, me equivoqué, todos somos seres humanos, pero las consecuencias... Hermano, hermana, las consecuencias quedan.
La persona dañada, usted no se puede imaginar lo que una persona sufre. Pero dice la historia, hablando sobre esto, que dentro de todo ese enredo, estos 10 jóvenes, les quedaba ese acto, que era de humillación para ellos 10. Confesaron a su padre, oiga lo que confesaron, el engaño y la crueldad, que durante tantos años había amargado la vida de él y la de ellos. Por eso en un hogar, hermano y hermana, no puede haber nada oculto. Si hay algo oculto en tu vida, sáquelo y confiéselo, para que tenga tranquilidad, para que tenga paz. Porque si lo ocultas, en el día del juicio, dice el apóstol Santiago, dice Pablo, que a muchos hombres les es descubierto el pecado, pero a otros se les va a descubrir después, y ya después va a ser demasiado tarde. Confesaron a su padre el engaño y la crueldad que durante tantos años habían amargado la vida de él y la de ellos. Jacob no los había creído capaces de tan vil pecado, pero vio que todo lo que había pasado finalmente fue dirigido para bien, y perdonó y bendijo a sus descarriados hijos. ¿Hasta cuánto es capaz de hacer el ser humano? ¿Hasta cuánto? No tiene límite, para lo bueno y para lo malo. Pero cuando se es un siervo fiel y prudente, y más en esta época, mi hermano y mi hermana, esto se está acabando, no hay tiempo, hay que resarcir los segundos, minutos, horas, hay que estructurar cada día, no se puede perder el tiempo, hay que arreglarnos con Dios, con su palabra, con la familia, hay que tomar decisiones urgentes, porque esto se está terminando y nadie tiene segura la vida. Entonces necesitas vivir una vida sin temor, sin ansiedad, sin preocupación, sin angustia, y eso lo da el Señor Jesús. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la base, Él es la roca para su vida y para mi vida. En Él usted puede encontrar toda solución a cualquier tipo de problema, de pecado y situaciones que usted no se imagina, porque mientras usted ve nada más una salida, Él tiene 1000, porque Él nos conoce, Él sabe cuál es nuestra necesidad. Lo dijo en San Mateo, que antes de que le pidamos, Él sabe qué cosas tenemos necesidad. Finalmente la historia de ellos termina donde Jacob decide regresar con sus hermanos y recogen todo, lo vamos a ver en el próximo programa, y deciden regresar a encontrarse con Jacob. Imagínense, casi 20 años de no ver a su hijo preferido, y ahora el anciano va en un viaje largo, en un carruaje, a ver a su querido hijo. Gracias por estar en sintonía, que Dios te bendiga y que podamos cuidar bien a nuestra familia, el techo donde vivimos, y a los seres amados con los cuales vivimos todos los días de nuestra existencia hasta donde Dios lo permita. Somos el remanente adventista. Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció.